con la iglesia de Pérgamo habíamos dicho que comenzaba un periodo donde la iglesia cristiana, las verdades de la iglesia comienzan a ser estropeadas por Satanás. Ya no se manejaban las cosas como el Señor lo hacía en la iglesia de Éfeso. Ya en la iglesia de Esmirna nomás comienzan, como lo dijeron los apóstoles, y ya lo hemos visto, el apóstol Pablo sobre todas las cosas, que dijo que a la muerte de ellos iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar al ganado, a las ovejas de Dios. El apóstol San Juan llegó a decir, ya cuando era viejito antes de morir, ya es el último tiempo en que se retiraba el Espíritu Santo de Pentecostés, que era el guardián obrando a través de los apóstoles o de los buenos siervos de Dios. Entre ellos estaba Timoteo, quien recibió imposición de manos. Bueno, Timoteo, controlaba la doctrina de Dios, pero llega un momento en que todos mueren, y los cristianos comienzan a ser perseguidos, y ya conocemos la historia de Esmirna. Pero y hemos visto en Pérgamo cuando surge esa iglesia, y en forma especial está hablando de esos cristianos que estaban en Pérgamo, que ya hemos estudiado a dónde estaba Pérgamo, ¿no es cierto?, al pie de una montaña, y era una ciudad muy idólatra. Pero no es que el Señor Jesús se esté refiriendo tan solo a los cristianos de ese lugar, sino que era una característica ya de todas las iglesias en todos lados donde estaban, donde ya la verdad comenzaba a ser diluida, la verdad pura de Jesucristo. Y bueno, y cómo no iban a ocurrir estas cosas, si ustedes se acuerdan de la profecía de Daniel capítulo 7, la profecía de Daniel capítulo 7 en la cuarta bestia. La cuarta bestia que dice que era tan diferente a las otras. ¿Por qué? Porque las primeras tres bestias eran puramente políticas. En cambio, la cuarta bestia sí era terriblemente espantosa, y también esa bestia era muy diferente a las otras, porque esa bestia nace como el famoso imperio romano, que se va desarrollando como una gran potencia, realmente un gran imperio poderoso comparado en Daniel capítulo 2 con las piernas de la estatua, piernas de hierro. Bueno, acá en el capítulo 7 del libro ya de Daniel dice que es una bestia espantosa y terrible, que el profeta Daniel no supo decir qué bestia era. Cuando vio la primera bestia, un león con alas, pudo decir, vi un león al lado. Cuando vio la segunda bestia, pudo decir que el oso ese estaba echado sobre un lado más que del otro, y que tenía mordiendo tres costillas. Y cuando vio al leopardo, un animal muy raro que no existe, tenía cuatro cabezas y cuatro alas. También podía decir que era, podía explicarlo, aunque eran raros, podía explicarlo. Pero cuando vio la cuarta bestia, no supo qué nombre darle, ni león, ni oso, ni leopardo, ni nada. Vi una bestia espantosa y terrible. ¿Y cómo tiene que haber sido lo que ha visto el profeta Daniel? Nosotros nos imaginamos, hay cuantas figuras, láminas, dibujos, pero no necesariamente lo que ha visto el profeta Daniel. Pero él expresó una bestia espantosa y terrible. Quiere decir que el imperio romano, les guste o no a los que pertenecen al romanismo, ya sea o a Roma política o a la Roma religiosa, esta es la bestia espantosa y terrible. Y esa bestia era tan diferente a la otra porque esta iba a ser política y después iba a ser religiosa. Y nosotros acá estamos entrando que con la muerte de Diocleciano, ya sabemos, nos acordamos 10 años de persecución, y entonces entra Constantino, y hemos hablado sobre Constantino. Y toda la historia, o los libros de historia, hablan de la cristianización del imperio, de un imperio pagano que se hace cristiano. ¿Y quién es el autor? Y Constantino.
Y hay mucho para hablar de Constantino, y hay mucho en la historia para hablar sobre Constantino. Y esa bestia espantosa y terrible, un imperio poderoso como político, un imperio más poderoso, el imperio que más se desplayó, un imperio que duró mucho, pero después cuando muere Diocleciano hay un cambio. Y ahí estaba el por qué era una bestia diferente a las otras, porque llega a ser religiosa y hasta el día de hoy es religiosa. Ya no podemos hablar nosotros de un imperio poderoso que esté en Italia, ni en la Roma propiamente dicha. Ya es una simple nación y ni siquiera es un imperio. Pero sí podemos hablar que el Papa tiene un imperio religioso que domina a todo el mundo. Es decir, no a todo el mundo, sino al porcentaje de cristianos que hay en todo el mundo, que se calcula alrededor del 30%, los demás son islamitas, o son budistas, o son hinduistas, pero el dominio que tiene esta iglesia ha crecido de tal manera, pero ya como religioso, pero con una historia. Ya estamos acostumbrados, todo el mundo cristiano está acostumbrado, pero la historia que llega a tener Roma, quiero que ustedes puedan, yo quiero compartir y que ustedes la vivan como la vivo yo, con la imaginación y con una realidad. Un imperio político poderoso, ellos no pensaban que iban a sucumbir. Pero llega un momento en que ven a los cristianos multiplicarse y multiplicarse y comenzaron a tenerle miedo a los cristianos y había que pelear contra ellos porque no vaya a ser que venga el rey Jesucristo y destruya el imperio romano. Pero por eso lo perseguían y en el año 313 viene Diocleciano, muere y entra Constantino y Constantino, ya hemos conversado, se convierte al cristianismo. Él en el año 313 lanza un decreto cuando se convierte, alrededor un poquito más, un poquito menos según la historia, se convierte al cristianismo y él lanza el decreto de unificación de un imperio pagano al cristianismo. ¿Cómo puede ser? Ya nosotros lo leemos cuando estudiamos la profecía de las cuatro bestias y a lo mejor no, a lo mejor digo yo, no nos concientizamos de lo que estamos leyendo. Es como que de repente venga Fernández, el presidente actual, y diga, supongamos para Argentina, bueno, yo decreto que todos los cristianos se hagan hinduistas, nosotros somos cristianos, que nos hagamos hinduistas o budistas, y toda la nación le va a obedecer, pero por favor, ¿saben ustedes lo que se arma? Bueno, hablemos de un Estados Unidos. Entonces viene Biden y dice, bueno, yo decreto que todo Estados Unidos se convierta al budismo. ¿Qué le pasaría a Biden? ¿Tiene esa potestad? No. Esto es un chiste. Lo que ha hecho Constantino, lo que estamos hablando de Constantino es un cuento, un chiste, no puede ser. Había un imperio pagano que tenía historia, siglos de historia, poderoso, expandido, con gran autoridad. Tenían un ejército poderosísimo. Y de repente viene Constantino, hecho un Biden, hecho un Bush, supongamos, o hecho un Trump. Quiero que todos se hagan budistas. No, no, es imposible. ¿Es imposible o no es imposible? Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo pagano romano se convierte a un cristianismo que equivale que nosotros como cristianos nos hagamos paganos? No cristianos de otra iglesia, sino paganos. Entonces, hermanos, ahí había un poder, estaba profetizado, viene del diablo. Nosotros vamos a ir a Apocalipsis 13, y en Apocalipsis 13 vamos a ver las huellas del porqué. En el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a leer el versículo 2, capítulo 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo
y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Para que sepamos nosotros que acá el apóstol Juan está viendo, relatando, profetizando lo que tenía que ver con la bestia antigua de Daniel capítulo 7. ¿Cómo sabemos? Cuando hablamos de la bestia del capítulo 7, retrocedamos y nos vayamos para la época. Entonces la primera bestia comienza en el año 606, desde allí comienza el león. Y después viene los medos y persas, después viene Grecia. ¿Y cómo estaban representados? Uno con el león, la otra con el oso, el otro con el leopardo. Y después, ¿quién venía? La bestia espantosa. Entonces, Daniel está mirando desde el año 600 hacia el futuro. Y Juan estaba mirando ya a la bestia existente y en su visión, la explicación que el Señor en su deferencia y su sabiduría le explica para que sirva para él y para nosotros, estamos nosotros echando una mirada retrospectiva. Juan ya viendo al imperio pagano romano que viene del leopardo, que viene del oso y que viene del león. Volvamos hacia Daniel otra vez. Daniel ve que venía un oso, después, perdón, un león, después un oso, después un leopardo y después la bestia espantosa y terrible. 606, por allí, antes de Cristo. Y en tiempo del apóstol Juan, él mira en esa visión hacia atrás, que venía de un leopardo, que venía de un oso, que venía de un león. Y él estaba en tiempo ya del dominio del imperio romano, pero el imperio romano político. Él no conoció, murió alrededor del año 100 y no conoció la metamorfosis que iba a surgir, que iba a suceder en ese imperio. Pasan los años y en el año 313, cuando Constantino se convierte, ¿quién hace que se convierta Constantino? Claro, para todo, qué cosa maravillosa, Dios lo convirtió a Constantino. No, acá está diciendo en el versículo 2 que esta profecía de la bestia que vi, estamos hablando del año 100 de la era cristiana, con el dominio total ya de la cuarta bestia y la desaparición de las otras, y las desaparecidas son las que menciona acá, que es de esa bestia, era semejante a un leopardo, como oso, como boca de león. Y ahora vuelve a la bestia, ¿y quién le ha dado el poder a la cuarta bestia para que de ser política pase a ser religiosa? ¿Quién le a Constantino para que tenga o haga lo que nosotros hoy día pensamos? Viene un presidente, viene Putin y dice, yo quiero, ustedes saben que son cristianos ortodoxos, quiero que toda Rusia se haga pagana, que se haga hinduista o budista. Pero por favor, lo matan a Putin. Pero ¿y por qué no le han hecho nada a Constantino? Y porque estaba tomado por el poder del diablo. El diablo es el que obró. Lucifer es el que obró y le dio, ¿cómo? Le dio su poder y su trono. Su poder y su trono. Y grande potestad. A eso se debe a que todos los paganos romanos no dijeron nada, lo tenían que haber matado, tienen que haberle dicho, pero vos estás mal de la cabeza. El único emperador que era loco, porque ninguno de los otros emperadores podían determinar una cosa tan absurda. Pero este lo dijo y todos obedecieron. Y como les comentaba en la charla anterior, de tal manera se convertían los paganos romanos al pseudo cristianismo, que comenzaban ellos a matar a los romanos que no se convertían al cristianismo, a la nueva fe, a la nueva religión. ¿Por qué? Porque allí obraba el demonio. Y eso ya estaba profetizado en el libro de Daniel y el Señor lo recalca. Todo el poder y toda, como dice ahora el versículo 4, o el 3, cuando recibe la herida a la bestia y vi que una de sus cabezas tenía una herida de muerte, en el versículo 3, ¿no? Y la llaga de su muerte fue curada, que ya lo vamos a estudiar, y fue curada encima. O sea, todo lo que le pasaba a la bestia, el que obraba era el dragón, Satanás.
y entonces se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque se curó, no la pudieron matar a la bestia. Y en el versículo 4 dice, y adoraron al demonio, al dragón, y adoraron al dragón, que había dado potestad a la bestia, no nos tenemos que olvidar. Bush, ni Clinton, ni Trump, ni Biden, ni estamos hablando de las grandes potencias, ni Putin, nadie tiene autoridad y poder para convertir toda una nación al paganismo. Pero acá no se trataba de una nación, se trataba de un imperio compuesto por muchas naciones. Y finalmente terminan todos convirtiéndose al catolicismo romano. Y entonces, ¿por qué? Porque el dragón le había dado su poder y grande potestad. Una intervención del diablo, porque si no sería imposible. Pero vean ustedes con qué facilidad el diablo puede darnos vuelta a la cabeza, como le ha dado vuelta a la cabeza a Constantino y le ha dado vuelta a la cabeza a millones de paganos romanos. ¿Cuánto más puede obrar en cristianos, pseudo cristianos, darle vuelta a la cabeza? Y cómo aún a nosotros como adventistas puede darnos vuelta a la cabeza para que como adventistas comencemos a creer cualquier cosa y a desviarnos de las verdades, cosa que ocurrió en el cristianismo. También Satanás le dio fuerza, le dio poder a muchos dirigentes y permitió, obró y Dios permitió, porque el Espíritu Santo nos prueba y ve qué hacemos con las verdades de la Biblia. Si le clamamos a Dios de corazón o si le estudiamos a la Biblia con soberbia, con espíritu de grandeza o con espíritu de dominio, pisotear a los hermanos o no tenemos amor, etcétera, etcétera, entonces el diablo entra. Y se cansó de decir el apóstol Pablo. Y las profecías. El demonio moriría en ello y Satanás. Y no es maravilla, decía, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Yo sé que después de mi muerte entrarán lobos rapaces y vendrán doctrinas de demonios. Y en el adventismo pasa así. Hoy día nuestra doctrina, nuestra iglesia está dividida en varios grupos. En varios grupos de independientes en todo el mundo y predicadores y tenemos que cuidar, no puedo ser yo, puede ser otro, yo no me creo el gran apóstol, no lo soy, solo digo que nos tenemos que cuidar con un escrito está y con la comparación de textos para descubrir si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. La comparación de textos lo va a decir. Bien, volviendo entonces a esta iglesia, notamos que la cuarta bestia tenía 10 cuernos y los 10 cuernos representan a los visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, érulos, francos, alamanes, burgundios y anglosajones. Esos son los 10 pueblos en que se divide la vieja Europa. Y eran los pueblos que veneraban a esa nueva potencia religiosa. Entonces, ¿qué dice la profecía? Que hubo guerra. De esos 10 cuernos surgió un cuerno pequeño y que fue creciendo y creciendo y se hizo mayor que sus compañeros. Y a 3 de los cuernos los destruyó. ¿Y quiénes fueron los 3 cuernos? Ya hemos mencionado los 10, pero los érulos, los vándalos y los ostrogodos se opusieron a que haya un jefe universal dentro de la iglesia como ser un papa. No se llamaba papa en aquel entonces, pero un obispo que podía tener la autoridad al estilo emperador romano. Es una larga historia. O sea que cuando estamos estudiando acá el Apocalipsis no es que nosotros nos damos de intérprete, porque yo he escuchado a muchos intérpretes evangélicos y nosotros como adventistas tenemos que tener cuidado y ellos no creen, no aceptan, no entienden y a veces combaten la postura nuestra. Pero esto es historia, viene de Daniel capítulo 7 y es el ángel Gabriel el que interpreta. El ángel Gabriel cuando interpreta no se equivoca. Y cuando le pregunta Daniel que quería saber sobre los 10 cuernos, es el ángel Gabriel el que le dice que los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán de aquel imperio romano. Y que después el 11º será uno que crecerá y será mayor que los primeros y a 3 reyes derribará. Y nosotros ahora vamos a buscar en la historia y en la historia vemos esas peleas y los érulos, vándalos y ostrogodos llamados arrianos porque seguían a un obispo arrio,
Ellos no creían en la divinidad de Jesucristo, de allí que los testigos de Jehová se llevan de los arrianos y hubo divergencia con el tiempo sobre la Trinidad, ¿no? Los trinitarios, los no trinitarios, y una Trinidad muy confusa y otro tipo de Trinidad, y uno cree de una manera respecto a Jesucristo, y bueno, fue una problemática. Entonces, esos arrianos pelearon contra los otros 7 cuernos, 3 cuernos pelearon contra 7 cuernos, 3 naciones, Érulo, Vándalo y otro con el resto que yo les mencioné recién. Pero los 7 los vencieron a los 3 y los borraron del mapa. A los érulos, vándalos y ostrogodos en esa guerra eran pueblos cristianos peleando con otro pueblo cristiano por causa del surgimiento de lo que Constantino había creado. Él, como emperador, noten, llega a ser el papa. No era un papa. No sé si me entienden. Equivalía a un papa que gobernaba a la flamante o al flamante imperio cristiano, de romano pagano a romano cristiano. Y él gobernaba. Y dice la historia que comenzaron a haber tremendas luchas intestinas internas porque el poder eclesiástico quería gobernar al poder político y al poder civil, pero los emperadores no lo dejaban. Noten que después de Constantino, viene Constantino y lanza el decreto dominical en el año 321, que aparte de guardar el sábado, que había que guardar el domingo, y como ellos adoraban al dios Sol, les venía bien porque en domingo había resucitado el Cristo de los cristianos, y por supuesto el dios Sol también era venerado en el primer día de la semana. Entonces él, inteligente, une esas cosas, y con el tiempo, en el año 325 de la era cristiana, se inmiscuye de tal manera en el cristianismo que él hace que se forme el primer concilio, el concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea, él manda a que los érulos, los vándalos y los ostrogodos sean borrados del mapa. Cristianos peleando contra cristianos. Y yo no sé, entonces yo me pongo en el lugar que venga en la iglesia adventista y venga un pastor, el presidente de la asociación, por supuesto, esta cosa ya nos ocurre, yo les hago trabajar con la imaginación y que hagan que los adventistas peleemos, que los adventistas de esta nación y de la otra nación peleen contra otra nación. Nosotros diríamos, no, el Señor dijo, perdonad a vuestros deudores, haced bien a los que os persiguen y os ultrajan. El que le dijere raca o fatua a su prójimo ya mató para Dios y es culpable del infierno de fuego. ¿Y a dónde estaban las palabras de esos cristianos? Y tenían el poder del dragón, tenían la mente trastornada por el dragón, una doctrina del dragón, intenciones, pensamientos, sentimientos, psiquis y emociones del dragón, y el dragón hacía lo que quería en medio de esos cristianos. Todo eso veía Jesucristo y eso ya lo profetizó a través de Daniel y ahora lo estaba ratificando en tiempo del cumplimiento el Señor Jesucristo, y vemos que en esa pelea que había, llega el momento en que en el año 538 Justiniano estuvo peleando contra el último pueblo de los arrianos y él le entrega la corona al Papa Vigilio, 538. Y en el año 538 comienza el largo periodo papal que conocemos nosotros de 1260 días proféticos, 1260 años, que ese periodo es de la iglesia que viene, que vamos a estudiar, la iglesia de Tiatira. Pero antes de entrar a la iglesia de Tiatira tenemos que ver que en ese periodo, 313 hasta el 538, la iglesia se fue degenerando en materia de doctrina y comenzaron a inventarse un montón de cosas y se corrompieron, o sea que no tan solo eran los de Pérgamo, no sé si me entienden. Pérgamo tenía todos sus defectos, focalizado, localizado. Los cristianos de allí tuvieron problemas, pero también lo tenían en toda la zona donde fue expandido el cristianismo, y sobre todo por el apóstol Pablo, que llevó el cristianismo parte del Asia y casi toda Europa. Entonces, el cristianismo en todo el mundo de aquel entonces se degenera en materia de doctrina, se cumplen las profecías de los apóstoles. Se va el Espíritu Santo y entonces el Señor, por supuesto, siempre ha tenido sus hijos,
que les dieron cabida al Espíritu de Dios, así como el Señor tiene gentiles también, que le han dado cabida a los llamados del Espíritu Santo, que nosotros no conocemos ni sabemos quiénes son. Dios tiene pueblo en otros rediles, aquellos los traerá también. Siempre los ha tenido. Bien, y con esta problemática vemos que entre las cosas horrendas del cristianismo era la liviandad en lo moral, la corrupción en lo sexual, y esto es de vieja data, hermanos. La degeneración del hombre en el aspecto sexual ya han tenido los israelitas en el pasado, y por eso el Señor menciona algunos personajes, por ejemplo, cuando lo menciona Balaam. Y bueno, ustedes saben que Balac quería maldecirlo y no podía maldecirlo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía sus defectos y el Espíritu Santo estaba trabajando en el pueblo de Israel para hacerlos fieles a lo que podía hacer los fieles, pero de repente entonces no podía recibir ningún tipo de maldición. Y el mismo Señor dijo, maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Era un pueblo privilegiado. Pero entonces Balaam, inspirado por Satanás, le da consejo a Balac, mira, rodéalos de chicas hermosas, paganas, que vestían de otra forma, bailaban de otra forma, movían y se movían de otra forma, y entonces todos los israelitas fueron devocadamente tras de todas esas chicas. Entonces se veía lo que le molesta al Señor, y lo que ha hecho en ese entonces, ustedes saben que comenzó a hacer mortandad, a matar y a matar. Y bueno, y lo mismo pasó con los cristianos hicieron lo mismo, comenzaron a desviarse sexualmente y a pecar contra Dios, y a fornicar y a adulterar. Y en aquellos tiempos, y ustedes se acuerdan que en la iglesia de Éfeso, nomás ya el apóstol Pablo, viviendo el apóstol Pablo, estaba reprendiendo a los cristianos porque buscaban rameras y unían su cuerpo con la ramera, pero ¿cómo puede ser lleno del Espíritu Santo de Pentecostés ir a desahogarse sexualmente con rameras? Siempre el pueblo de Dios ha sufrido esto. Y en la iglesia adventista, por lo que yo sé, yo he sido dirigente muchos años, la iglesia adventista también tiene ese problema, fornicación, adulterio, y peor ahora con la tecnología, como yo les decía, la computadora, el celular, la, la pornografía y la masturbación. Se ha hecho una encuesta y se dice que el 96% de los adventistas ven pornografía a los hombres y se masturban. Y el 67% de las mujeres ven pornografía y se masturban. La degeneración sexual está ya al alcance de la mano. Como yo le decía, lo tenemos al Pérgamo. Este es un dios equivalente al Pérgamo. Ustedes saben que en Pérgamo habían muchos dioses. Y ahora el hombre tiene un dios. Y tiene un Dios que lo lleva a pecar con mucha facilidad. O buscamos o encontramos una chica, o de lo contrario, pecamos con esta tecnología, que el diablo se muere de risa y nos induce a que caigamos y nos perderemos. Entonces nos tiene agarrados, si no nos salva el Espíritu Santo estamos perdidos. Entonces esta problemática la tuvo Cristo. Ya la tuvo Cristo con la iglesia de Éfeso. Con la persecución ha logrado el Señor que ellos, preocupados por la persecución de la iglesia de Mirna, no estén cayendo tanto en el terreno de la degeneración. Pero ya en tiempos de tranquilidad, cuando Constantino se convierte y todo el imperio romano pagano se hace cristiano, las autoridades eclesiásticas poco a poco van tomando auge, fuerza y comienzan a dominar al poder de los emperadores, podríamos decir, al poder político, de tal manera que viene un emperador, muere Constantino, después viene otro emperador y después viene otro y viene Justiniano, un emperador que estaba peleando contra los cristianos que eran seguidores del obispo Arrio, destruyen, por eso dice el cuerno pequeño hay mucho que ya es el Papa, el cuerno pequeño es el Papa, no, el cuerno pequeño es Constantino, porque ese es el que destruyó a 3. No fue el Papa el que destruyó a los héroes, los vándalos y los ostrogodos, y hay muchos que se equivocan al respecto. El cuerno pequeño comienza con Constantino, y cuando dice que creció, se hizo mayor que los primeros, y a 3 de los 10 los destruyó,
es de larga data, tiene que ver con todo ese historial de que iba increciendo su poder y dominando y abarcando cada vez más y abarcando cada vez más. La iglesia se corrompe como siempre, sexualmente. Entonces Dios se enoja por lo que ha hecho Balaán en aquel entonces y mató a un montón de israelitas. Y bueno, ¿y ahora? Bueno, Dios verá qué hace. Pero la iglesia primitiva en Éfeso pasa por eso en este tiempo de la iglesia de Pérgamo, pasa también por lo mismo, y ya el Señor comienza a decir, menciona otra vez, tienes el versículo 15 del capítulo 2, los hechos de los Nicolaitas, que yo aborrezco, hablando de que tanto uno como Balaam o como los que seguían a Nicolás, tenían esa doctrina de la liviandad sexual, la corrupción de la carne. Y también se habla de, no sé si yo en la charla anterior he mencionado a la Antipas, que hay diferentes doctrinas. Antipas, alguien piensa que era antipapa, pero es que no habían papa en ese entonces. Ya vamos a ver cuándo se le llama papa a lo que hoy día llamamos el Santo Padre de la Iglesia, el Papa, como que había uno que estaba peleando contra el papado. No se peleaba, sino contra un obispo que sea jefe, que comande a toda la iglesia, pero que sea romano, como romano, con un poder al estilo emperador. Entonces eso no le gustó al emperador cristiano de aquella época, sucesor de Constantino. El mismo Constantino lanza el decreto de persecución en el concilio de Nicea en el año 325, qué lindo concilio de cristianos donde estaban todos los religiosos de la época, pero todo ese concilio comandado por un emperador romano que se había convertido al cristianismo, que nunca se bautizó antes de morirse. Jesús dice, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué tenía? Si nosotros hacemos un estudio de cómo eran las doctrinas y en tiempo de los apóstoles ya estaban desviándose en materia de creencias, de aceptación de los puntos doctrinarios, cuanto más con la muerte de los apóstoles y cuando se retira el Espíritu Santo. Y entonces comenzaron ellos a pecar contra Dios. Y les dice, arrepiéntese porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y qué era la espada de mi boca? ¿Se acuerdan ustedes lo que era la espada que ya lo hemos estudiado? La espada del Espíritu. ¿Se acuerdan o no? La espada, que nos vistamos con la armadura de Dios y entre las cosas de la armadura para defendernos de la acechanza del maligno, que tomemos la espada del Espíritu. Ya lo hemos estudiado. Y que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que alcanza a partir el alma, el tuétano, todo el interior de lo que podamos pensar, sentir, opinar, cuando le dejamos al Espíritu obrar. Bueno. Entonces ahí el Señor se presenta con la espada del Espíritu porque ya los cristianos ya estaban en el aspecto movimiento, ya estaban con una terrible confusión, habían dejado el cristianismo, habían permitido que comiencen la guerra entre cristianos como las cruzadas, matar cristianos que salgan a pelear y a matar cristianos. Porque uno pensaba de una manera y otras de otra, y después viene el tiempo de la persecución, cristiano, dirigente cristiano, matando a los mal llamados protestantes, dijimos, a los evangélicos, a los seguidores del Evangelio. Entonces, ¿cómo nos iba a enojar Cristo? Miren hasta dónde han llegado a entender de tal manera el cristianismo que ya mataban a sus hermanos porque piensen de diferente manera. Bien, y entonces Jesús sigue diciendo en el versículo 16 les dice, arrepiéntete, porque yo voy a pelear con mi palabra perfecta, mi doctrina perfecta, la espada del Espíritu, y nosotros la tenemos en la Biblia, y tenemos que con oración y con Espíritu Santo entender la espada del Espíritu que está en la palabra de Dios, que es la Biblia, y no creer, pensar, sentir, imaginarnos, y a la vez enseñar a otros cosas que nosotros estemos abrazando y que no esté conforme a un escrito está, pero bien llevado, comparado texto con texto, como dice la Biblia. Y cuando hablo de comparación texto con texto, quiero hacer una aclaración. Hay cosas que se pueden comparar texto con texto. Hay cosas que no se pueden comparar texto con texto porque no están en la historia, lo tenemos que deducir
y tenemos que ajustarnos a todo un contexto de circunstancias como para llegar a entender más o menos de qué se está tratando acá el tema. Nadie lo ha conocido a Nicolás. Las interpretaciones de los estudiosos que creen que ha habido un Nicolás, y otro piensa que era uno de los Nicolás, de los diáconos que nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, pero esa era una persona que era muy consagrada, elegida por Dios de forma especial por los apóstoles, y no podemos ahora decir, no, era ese Nicolás y levantar falso testimonio diciendo que él inducía a toda la gente a fornicar y a adulterar. No, no, otros piensan que era un movimiento, un seguidor de un Nicolás posterior. Eran los nicolaitas que enseñaban ese libertinaje. Y después el Señor Jesús protesta que uno de los problemas grandes dentro del cristianismo era no tan solo las cosas, digamos, interpretaciones doctrinarias, sino que fuera de las interpretaciones doctrinarias estaba una pésima interpretación doctrinaria de que vos podías matar al enemigo, o que vos podías llamar enemigo al que piense de otra manera, aunque sea cristiano, y formar un ejército y pelear contra los otros, como ha hecho Justiniano. Pero para que se cumpla lo que el diablo había hecho. Él le dio su poder, su autoridad, y así comenzaron las guerras. En ese periodo de Pérgamo, hasta el año 538 que comienza la iglesia de Tiatira. 313, cuando se convierte Constantino, muere Constantino, viene otro emperador y viene Justiniano, un emperador romano que le cede al Papa Vigilio, al obispo Vigilio, le cede la autoridad y entonces termina el dominio de un jefe pagano para ser reemplazado por un jefe cristiano al estilo emperador. Y por eso, no sé si se han puesto a pensar ustedes, tenemos un papa. Y el papa es jefe de toda la iglesia romana, al estilo emperador, máxima autoridad, considerado el Dios en la tierra. Y ustedes saben que los emperadores eran considerados dioses. Entonces, hermanos, deja de ser esa bestia política para ser religiosa y dice que a toda la tierra la devorará, la hollará y la despedazará. Llegará un momento que ya vamos a estudiar en el Apocalipsis, cuando tenga el absoluto dominio del mundo entero y todos los orientales, los mahometanos y los budistas y los hinduistas o ateos o lo que fuesen se convertirán al hijo de perdición, al inicuo profetizado, a la bestia y a la imagen de la bestia que hará que se pongan toda una señal o una marca en su mano, en su frente, y que no puedan ni comprar ni vender y que sean muertos, pero eso va a ser en la cola de la historia de la humanidad en la sexta plaga. Pero mientras tanto, hermano, estamos en este tiempo viviendo con un emperador cristiano, viviendo el tiempo del dominio de un emperador cristiano, el Papa. Bueno, sucumbe la iglesia, el Señor peleaba con su palabra, y entonces dice el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Cristo, en la iniciación, la introducción es Cristo, en el epílogo es el Espíritu. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Los estudiosos tienen diferentes ideas respecto a esto. Yo no puedo decir ahora voy a hacer una comparación de texto con texto. A ver, piedrecita blanca, a ver, un texto que habla de piedrecita blanca, ¿qué es esto? Piedrecita blanca, ¿qué es aquello? Como yo puedo hacer con el sábado. Muestro acá que hay que guardar el sábado, entonces lo veo el sábado con las circunstancias que lo rodean, veo en otra parte que habla del sábado con las circunstancias doctrinarias que lo rodean, y con la comparación de texto con texto demuestro que el sábado es de Dios, y busco otro texto que dice que el sábado es eterno y que el sábado no ha sido abolido, y entonces me doy cuenta con la comparación de texto que esto es verdad y aquello es un error. Ahora yo no puedo hacer con la piedrecita blanca comparación de texto, entonces que cada uno crea lo que quiera de la piedrecita blanca. Cuidado, la piedrecita blanca se le daba a una persona que haya tenido una actividad militar destacada, se le podía dar una piedrecita blanca. Se le daba también a un huésped
una piedrecita blanca donde estaba anotado el nombre de esa persona. Y una influencia tenía, digamos, el personaje que daba esa piedrecita blanca con el nombre de la persona, que podía ir a diferentes lugares y ser muy bien recibido. Bueno, eso es lo que piensan algunos estudiosos, pero no podemos con la Biblia hacer una comparación de hecho con texto para decir, no, es como yo digo. Y viene el otro y dice, es como yo digo, pero eso no tiene nada que ver con la salvación, hermanos. Pero el Señor sí nos va a dar una piedrecita blanca de qué es lo que me interesa. ¿Qué dice el versículo? Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Hay un maná escondido que el Señor nos va a dar. Y bueno, ¿cómo es ese maná? Y bueno, el maná que comían los israelitas no era un maná escondido. Bueno, ahora se lo ha escondido porque dice el libro de Salmo que eso era comida de los ángeles, ¿no? Se le dio comida de los ángeles. Y bueno, puede ser escondido porque ninguno lo conoce, al maná ahora ni lo come. Pero el que venza, Dios le va a dar de comer maná, pero nosotros entendemos que todos los cristianos comeremos maná cuando estemos en el cielo. Y según la hermana White, ella vio hermosos frutos, por ejemplo, vio higo, hermosos y enormes higos, y bueno, íbamos a comer hermosas frutas, el apetito va a ser hermoso, el comer va a ser hermoso, nada nos va a hacer mal, el apetito que tengamos allá va a ser superior al que conocemos nosotros acá, y vamos a comer frutas que tendrá un sabor, pero no sé cuántas veces mejor o superior de los frutos que puede darnos a nosotros la tierra. Y el maná, bueno, y el maná también le va a dar, pero como cada iglesia, hermano, no nos olvidemos que cada iglesia abarca un tiempo donde se distinguen hechos, cosas destacadas, sucesos X, pero a la vez cada mensaje a cada iglesia se aplica a cada uno de nosotros, así estemos en el año 200, 300, 500, 1000 o 2000 como estamos ahora. Y entonces sacamos una lección que también el Señor a nosotros nos exige que con la espada nosotros no podemos decir, no, ahora tenemos una doctrina perfecta y yo la entiendo de forma perfecta. Señor Jesús, guarda tu espada que sale de tu boca, no se aplica a mí. No, yo también tengo que controlar la doctrina, controlar a mis hermanos, qué enseñan mis hermanos, qué enseñan los cristianos, o en un debate manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o sea que en toda la época vamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y también nosotros vamos a comer maná, y nosotros también, a lo mejor, no está escrito, se le dará una piedrecita blanca a los que han pasado por ese periodo con el nombre de ellos. Y el resto de los cristianos, las otras 6 iglesias no van a tener para nada una piedrecita blanca, no lo sabemos. Está hablando de los que hayan sufrido todas estas cosas. Puede ser que sí, puede ser que no hay una comparación de texto con texto para que yo diga, no, la piedrecita blanca es solamente para ellos. Entonces todo lo que se diga es solamente para ellos y para nosotros no, pero si nosotros también pasamos por circunstancias de una decadencia en materia de doctrina, una decadencia en materia de religión, una decadencia en materia de interpretación, y estamos haciendo con la Biblia, tomando la Biblia, buscando de que volvamos a los caminos a los caminos de Dios o al redil de Dios correcto. Y entonces estamos viviendo en la iglesia de Pérgamo también. Y también tenemos la degeneración sexual que el diablo nos mete, peor ahora más que nunca, que nos ha llevado al estilo tiempo de Noé, como para que Cristo venga y destruya a una humanidad degenerada sexualmente y llena de violencia, y como en tiempos de Lot, con la homosexualidad. Bueno, entonces la piedrita blanca, veremos cuando estemos en el cielo, hermano, ¿no? Si el Señor nos da, pero a nosotros no nos va a hacer mal, no vamos a estar ni envidiosos, ni mal, ni ofendidos, porque no se nos dé la piedrita blanca. Lo que nosotros no podemos decir, si eso se le da solamente a ellos o también se nos va a dar a nosotros. Porque vamos a ver nosotros que en la iglesia de Tiatira Dios les dice a ellos que ellos regirán a los malos bajo la planta de los pies. Y bueno, y nosotros también, según todo un contexto bíblico, nosotros también, pero en ese momento está hablando de ellos porque ellos fueron terriblemente perseguidos, y entonces el Señor los venga haciendo que ellos pisoteen a los malvados. Y no hablemos de que pisotear en el sentido literal, ¿no? Pisotearlo, pisarlo, como podemos pisar uva en un lagar. Bueno, tenemos que tener cuidado. Entonces, la piedrecita blanca Dios le ofrece a ellos, tal cual dice, con un nombre,
con el nombre de esa persona, que solamente esa persona puede conocer qué es lo que dice el nombre y una experiencia. Y a lo mejor también nos da a nosotros una piedrecita blanca, porque también el mensaje está dado para mí. No sé si me explico, hermano. Y entonces, la piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca dice un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ustedes dicen, no, pero acá dice que ninguno conoce, no, él. Uno de Pérgamo recibe la piedrecita blanca con su nombre y con las cosas, y nombre, un nombre nuevo que él nomás conoce, y no el otro. Pero también va a venir el otro de Pérgamo y va a tener una piedrecita con un nombre que él nomás conoce y el otro no. ¿Por qué? Porque hay teólogos que dicen, no, esto se refiere a lo de Pérgamo, porque tiene un nombre que solamente ellos conocen. No. ¿Y cuántos cristianos pueden ser de Pérgamo que todos tienen una piedrecita con un nombre que los otros no lo conocen, lo conoce el que la recibió? No sé si me explico. Entonces, de otra iglesia o nosotros también podemos recibir una piedrecita blanca con otro nombre que ninguno conoce. Y todos tendrán una piedrecita blanca con un nombre nuevo que Dios nos pone y que nadie conoce, solamente el que tiene la piedrita. ¿Me explico, hermano? No sé. ¿Me han entendido o les explico de nuevo? ¿Me han entendido? Bueno, por lo menos muevan la cabeza. Si no han entendido, díganme, por favor, así les vuelvo a explicar. Podemos recibir todo una piedrecita con un nombre nuevo que nadie conocerá, solamente nosotros en toda la dispensación cristiana, y quizás, por supuesto, todos los judíos, 2000 años, o sea, 2000 el tiempo de los judíos, y también los que fueron antes de Abraham, 2000 años de historia de la humanidad, porque la humanidad está dividida en 2000 años sin la ley, 2000 años con la ley, con Abraham y los judíos, y 2000 años para los gentiles cristianos. 2000, 6000 años de historia de la humanidad. Terminamos entonces con la iglesia de Tiatira. Perdón, con la iglesia de Pérgamo. Perdón, iglesia de Pérgamo. Y entraríamos ahora en la iglesia de Tiatira. Pero la iglesia de Tiatira, hermanos, es muy larga. Muy larga. Pero ahora yo les voy a mostrar solamente como una introducción. Les quiero leer lo que dice la historia para que vean ustedes todo lo que ha hecho el romanismo creado por el diablo. Todas las doctrinas que ya no están en la Biblia, doctrinas rarísimas para nosotros, ¿no? Para ellos no. Por ejemplo, en el año 607, ya estamos en Tiatira. Tiatira comienza en el 538 y termina en el año 1798. Antes, ya vamos a explicar eso. Y bueno, Bonifacio III, por primera vez, le da, en el año 607, Bonifacio III, por primera vez le da al obispo de Roma el nombre de papa. Por lo tanto, ese Antipas que nosotros leemos, como creen algunos, era un antipapa, no, recién se le da el nombre de Papa, o sea, Padre Supremo de la Iglesia, único Papa, Padre, Bonifacio III en el año 607. En el año 709 de la era cristiana, en tiempos de Tiatira, besar el pie del Papa. En el año 786, adoración de imágenes y reliquias. En el año 850 comienza el uso del agua bendita. En el año 995, canonización de los muertos para devoción y adoración. En el año 998, ayuno los viernes y en Cuaresma. 1079 se establece el celibato para los sacerdotes. Miren, en el año 1079 los dirigentes religiosos no se podían casar. Con el apóstol Pablo, que dice en Timoteo, en segunda de Timoteo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que conviene que el obispo sea casado, que tenga hijos y que gobierne un hogar, si no, no puede ser obispo. Y resulta que esto, yo he debatido una vez con un sacerdote,
¿Por qué si usted está leyendo que dice el apóstol Pablo, que si alguno apetece obispado, buena obra desea? Ah, yo quiero ser obispo, pero conviene que el obispo sea casado, que tenga hijos y que sepa gobernar a su casa, sino cómo gobernará la iglesia. ¿Y ustedes de dónde sacan el celibato? Y bueno, me comenzó a filosofar y no me hable de cosas fuera de la Biblia, no, que en ese tiempo los papas comenzaban, bueno, los sacerdotes, los dirigentes comenzaban a tener relaciones sexuales ilícitas y estaban muy mundanalizados en ese aspecto, entonces para encontrar la solución se los hizo célibe. Bueno, por eso no dice Dios, al contrario. Al contrario, conviene que sea casado. Y usted me está diciendo que no conviene que sea casado y por eso han inventado el celibato. Bueno, ¿para qué le voy a contar debates? Pero miren ustedes cómo la Iglesia de Roma inventó, y eso no estaba en la Biblia, no está en la Biblia. En el año 1090, el rezo del rosario. ¿Y qué dijo Jesucristo? No dice, cuando nosotros dice oremos al Padre, no nos hagamos como los gentiles que piensan que por su parlerío serán escuchados, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. ¿Y qué es rezar? Rezar viene de repetición, repetir. No hagan ustedes como los gentiles que piensan que por sus repeticiones, dicen otras versiones, serán escuchados, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces agarramos un rosario y entonces decimos un ejemplo, Señor, ¿cómo haría yo un rezo? Señor, bendice a mi mamá. Señor, bendice a mi mamá. Señor, bendice a mi mamá. Señor, no, pues lo vamos a convencer. ¿Qué queremos? ¿Convencerlo al Señor? No penséis que por estas vanas repeticiones seréis oídos. Bueno, ¿y el rezo, el rosario es repetir. Entonces los sacerdotes, cuando en la antigüedad, y no sé, actualmente, actualmente, yo tengo mi noticia en mi historia de debatidor, instructor bíblico, y yo era muy debatidor. He debatido muchísimas veces de los 15 años, bueno, hasta hace poco. El tema es que ellos decían, perdonaban, pero debe rezar el rosario tantas veces, tantos Ave María y tantos Padre Nuestro. Así que para que el Señor me perdone, yo tengo que agarrar el rosario 10 veces para que Dios te perdone. Señor, y te saben todo lo que tienen que decir con el rosario. 10 veces me dijo el Padre. Y encima llamarse Padre, cuando Jesús dijo, a nadie llame Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Pero sí es una desobediencia, pero terrible a la palabra de Dios, vergonzosa, bochornosa, pero ellos tienen su filosofía, y el que no sabe debatir, he vencido, así sea en los puntos más poderosos, como yo escuché lamentablemente a pastores adventistas, no doy nombre, que han debatido con un poderoso sacerdote, un sacerdote que no quiero dar nombre, y el sacerdote le ganó. Y ellos, pero no tenían ni para empezar. Y bueno, y el sacerdote le dijo, no, ¿por qué vamos a guardar el sábado si el sábado no existió desde la creación? ¿Cómo que no va a existir de la creación? Y agarró ese sacerdote y le dijo, debemos contar desde el quinto día. El quinto día es el primero, cuando Dios hizo al sol, la luna y las estrellas y el sol para que ilumine. Entonces ahí fue la tarde y la mañana del día. Y de ahí debemos contar. ¿Y cómo van a llegar ustedes al séptimo? No llegan al séptimo. Pero miren qué filosofía. Y los pastores quedaron sin poder responderle. Pero cuando hay escrito está poderoso, si es Jehová que dice que fue la tarde y la mañana del día primero, y lo dice Dios a través de Moisés. A la palabra que yo te mando no le aumentes ni le disminuyas. Fue la tarde y la mañana del día primero, pero ¿con qué luz? Porque Dios en el primer día de la semana dijo, hágase la luz, y eso le diría yo a ese sacerdote. Dios dijo, hágase la luz. Vinieron los seres de otros mundos, lo dice el libro de Job, en el capítulo 38, y bajaron con los ángeles a ver la preciosura, la hermosura de lo que Dios iba a hacer, la creación. Y bajó el Señor, y entonces dijo el Señor, hágase la luz, porque estaba todo como es el espacio sideral oscuro. Y Dios hizo una luz, hágase la luz, y le obedeció. Y la luz mostró, cuando da vuelta el planeta que estaba vacío y oscuro, al hacerse la luz se ilumina, y entonces da una vuelta de 24 horas, y fue la tarde y la mañana del día primero, y los dice Jehová, no Señor, usted sacerdote, no
lo que usted me diga no tiene valor para nada. Es el Señor, fue la tarde y la mañana del día primero. Y después fue la tarde y la mañana del día segundo con esa misma luz, la tarde y la mañana del día tercero, la tarde y la mañana del día cuarto, y después el Señor hace el sol, la luna y las estrellas, e ilumina la tierra, y entonces su luz se retrotrae y el sol la alumbra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto, y fue la tarde y la mañana del día sexto, y Dios hace a los animales y hace al hombre, y el día séptimo no hace nada. ¿Y cómo que no? Y seguimos leyendo nosotros en Génesis 2.1, y en Génesis 2.1 dice, y Dios terminó su obra en el día séptimo. En el mandamiento hay una contradicción. Guardarás el sábado porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y la mar, y el séptimo día cesó y reposó. En 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y la mar. Y en el capítulo 2 del libro de Génesis, y en el versículo 1, leemos de que Dios en 7 días terminó su creación. ¿Que hay contradicción? No, Señor. Y esa aparente contradicción más me ratifica lo que nosotros, lo que en la Biblia leemos, la creación material fue hecha en 6 días. Termina con el hombre. La creación espiritual es la del sábado. Se quedó el Señor un día entero sin hacer nada. Y no se quedó a descansar porque estaba cansado, ese otro error también, ¿no? Que se nos mofan. La palabra reposo significa cesación o descanso, que puede producir, ¿no?, una cesación. Pero Dios, según el libro de Isaías, Dios no se cansa, dice la Biblia. Entonces no es que Dios se cansó por 6 días de trabajar, de hacer cosas materiales, no. Y dice clarito, en 7 días hizo la creación, o sea que en 6 días hizo las cosas materiales, y el séptimo día lo crea como día, se queda sin hacer nada, lo bendice, lo santifica, y crea lo que llamamos semana de 7 días. Podría haber sido de 6, podría haber hecho de 5, podría haber hecho de 3. No, él quiso hacerlo de 6 en las cosas materiales, y el séptimo una creación de un día sin hacer nada, y recién se fue. Cuando termina el día séptimo, se fue. Él terminó su obra, quiere decir que el séptimo día era obra de Dios, y se fue. Y entonces tenemos de sobra textos que están mostrando que en 6 días hizo Dios la creación, y el séptimo día lo creó como algo espiritual para dedicarlo al Dios creador. 6 cosas materiales. ¿Y quién hizo las cosas materiales? Y no sabemos, no, como que no sabemos. Ese creador llamado Jehová se queda y lo crea el día séptimo, no hace nada, lo bendice y lo santifica, y nos da ese día para que sepamos que Él, el creador, es el que ha hecho en 6 días las cosas materiales. Pero, señor sacerdote, ¿qué le pasó a usted? Y en el mismo mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20, Dios escribe con su propio dedo, 6 días trabajarás y harás toda tu cosa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y la mar y toda la cosa que en ellos hay, y cesó, descansó, reposó el día séptimo y lo santificó, lo bendijo y lo santificó. Y lo está diciendo Dios con su escritura, y lo que usted dice prima, pero esos pastores no supieron decirle nada, y ha quedado el tipo soberbio, feliz, orgulloso, porque no le pudieron contestar. Bueno, me duele, hermanos, ¿no? Me duele, pero sigamos viendo ya para terminar. El rezo del Rosario, 1184, la Inquisición. La Inquisición, matar a cristianos, torturarlos y matarlos. Matanza de cristianos evangélicos que no aceptaban las prácticas de ellos, antibíblicas y paganas, ni el señorío del Papa, sino el de Jesucristo. 1184, la Inquisición. 1190, la venta de indulgencia, pagar dinero para ser perdonado por hombres que necesitan ser perdonados, y también vender pedazos de cielo. Hermano, tenemos que comprar terreno, ¿no? Por favor, vayamos juntando plata para comprar terreno. 1215, la transubstanciación, cambio de la sustancia del pan y del vino en la del cuerpo y la sangre de Jesucristo, literal, invento de ellos. 1220, adoración de la hostia, la oblea que ofrece el sacerdote en el sacrificio de la misa, que según dichos rituales es el cuerpo de Cristo, y de este modo se invalida el único sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Año 1229, la Biblia es prohibida a los feligreses, so pena de muerte.
La Biblia es prohibida a sus feligreses, 1229. 1439, la copa es prohibida a los feligreses en la comunión, o sea que ellos, el Papa no mata con la copa y a veces algunos de los que pueden estar allí, monaguillos o lo que fuese, pero generalmente el sacerdote nomás, y los feligreses ya no. Jesús dice, tomad, bebed, comed, y todo lo tenemos que hacer. Y bienaventurados somos si lo hacemos, y lo tenemos que hacer y lavarnos los pies, ni siquiera lavamiento de pies. Todo eso han cambiado. Adoración de la hostia, oblea, el sacerdote en el sacrificio de la misa, en ese ritual es el que toma la copa y queda prohibida para los feligreses tomar la copa de la comunión. 1439, enseñanza del purgatorio establecida. 1439, los sacramentos, bautismo de los infantes, de los niños, confirmación, y eso tiene una historia, porque lo hacían para los niños, para dejarlos comprometidos a los padres, a la familia, de que el niño ya es católico, apostólico, romano, y no que los evangelistas con poder de Biblia los desde niñito ya sean católico, apostólico, romano, anotado, bautizado con unas cuantas gotitas en la cabeza. En el año 1439, no, perdón, ya hemos visto enseñanza del purgatorio. 1508, el Ave María aprobada, el Ave María, rezo, Ave María, el rezo. 1534 se funda la orden de los jesuitas, perseguidores número 1 y torturadores número 1 dentro de la Iglesia de Roma. 1545 se le concede a las tradiciones de la Iglesia igual autoridad con la Biblia. 1546, los libros apócrifos añadidos a la Biblia son considerados una inspiración divina y auténtico. ¿Qué opinan ustedes? Cuando la Biblia dice, a la palabra que yo te mando no le aumenten el idioma, y son apócrifos, y saben que son apócrifos, pero ellos lo han añadido con la autoridad que, bueno, que tiene el Papa, y la inspiración que tiene el Papa. 1965, María proclamada, no, perdón, 1950, la ascensión de María. En el año 1950 se decreta, María ascendió a los cielos. 1965, María proclamada Madre de la Iglesia. 1984, la consagración del mundo a María, al Papa Juan Pablo II, en la congregación del mundo, en la consagración del mundo a María, pidió a esta que librara al mundo de la autodestrucción de la guerra nuclear. O sea que cuando se la proclama a María, el Papa le pide a la María que bendiga al mundo de una guerra nuclear. Y bueno, según ellos ha sido contestada la oración, y vamos a ver cuando venga la Tercera Guerra Mundial, como dice la Biblia, que a María no se la escuchó. Bueno, estas son algunas de las doctrinas. Tengo en otro libro muchos otros inventos de la Iglesia de Roma y las fechas de los inventos, de la cantidad de doctrinas que no están en la Biblia, y eso hecho el romanismo, y eso se viene dando a través de la Iglesia de Tiatira, que la vamos a estudiar. O sea, yo esto lo di como introducción. Tiatira es lo peor que puede haber, porque es el dominio y la persecución y la tortura y muerte de millones de cristianos por otros cristianos, y por un comandante y único jefe, el Santo Padre, el Papa, y todo el clero persiguiendo y matando cristianos en la iglesia de Tiatira. El periodo más largo, 1260 días proféticos, que son años. Así que dejamos acá muchas gracias por la atención, hermanos, y que Dios los bendiga mucho.